En esta oportunidad les hablaré sobre la obra del Dr. Sachs, neurólogo, llamado El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El Dr. P era un músico distinguido, cantante y profesor de la escuela local de música. Fue en ella y en relación con sus alumnos donde empezaron a producirse ciertos extraños problemas. A veces un estudiante se presentaba al Dr. P, el Dr. P no lo reconocía, o mejor, no identificaba su cara. En cuanto el estudiante hablaba, lo reconocía por la voz. Estos incidentes se volvieron tan repetitivos, no solo por equivocarse al identificar caras, sino que veía caras donde no las había. Podía ponerse a dar palmaditas en la cabeza a las bocas de incendios y a los parquímetros, creyéndolos cabezas de niños, para dirigirse cordialmente y quedarse asombrado de que no contestasen. Al principio, todos habían tomado estos extraños errores como bromas, incluidos el propio Dr. P. Sus facultades musicales seguían siendo tan asombrosas como siempre. No se sentía mal y los errores eran tan ridículos y tan ingeniosos que difícilmente podían considerarse presagio de algo serio. La idea que hubiese algo raro no afloró hasta unos 3 años después cuando le diagnosticaron diabetes. Sabiendo muy bien que la diabetes se podía afectar a la vista, el doctor P consultó con un oftalmólogo que al analizar sus ojos meticulosamente llegó a la conclusión de que sus ojos estaban completamente sanos y lo derivaron a un neurólogo. Es así como, a consecuencia de este consejo, llegó al consultorio del doctor Oliver Sacks. El doctor Sachs pudo observar que no había rastro de demencia en el doctor P. Era un hombre muy culto, simpático, hablaba bien, con fluidez, tenía imaginación, sentido del humor. No podía entender por qué lo habían mandado a su clínica. Sin embargo, había algo que no encajaba del todo. El doctor P lo miraba mientras le hablaba y lo abordaba con los oídos, pero no con los ojos. Esto, en vez de mirar al doctor Sachs, efectuaban fijaciones súbitas y extrañas en su nariz, en su oreja derecha, bajaban después a la barbilla, luego subían a su ojo derecho, como si estudiara esos elementos de forma individual, pero sin verlo a la cara por entero. ¿Y qué le pasa a usted? A mí me parece que nada, pero me dicen que me pasa algo con la vista. ¿Pero usted no nota ningún problema en la vista? No directamente, pero a veces cometo errores. Ujú. Escucho esos ruidos callejeros a lo lejos. Componen como una sinfonía, ¿verdad, doctor? ¿Conoce usted Pacific 234 de Honeyard? ¿Me permitirá examinar? Sí, claro, doctor. El doctor Sachs y el paciente se apaciguaron y empezaron en el examen neurológico. Potencia muscular, coordinación, reflejos, tono. Y cuando examinaba los reflejos un poco anormales en el lado izquierdo, se produjo la primera experiencia extraña. El doctor Sachs no sabía si bromeaba, estaba loco, estaba ciego, o si aquel era uno de sus extraños errores. Era el error más extraño con el que se había tropezado en su vida. Le voy a realizar un examen para revisar si su reflejo Ok. está bien. ¿Me quito el zapato entonces? Sí. Ok. Ahora puede cambiar el zapato. Ya. Ya. ¿Quiere que le ayude? ¿A qué? ¿A quién? A usted, a ponerse el zapato. Ah, ¿el zapato? ¿Mi zapato? El zapato. Debería usted ponérselo. ¿Este no es mi zapato? ¿Mm? Sí, mi zapato. ¿Este no es mi zapato? Mm, No, no lo es. Este es el pie. El zapato está ahí. Ah, creí que este era mi zapato. No. El doctor Sachs siguió con el examen y pudo ver que el doctor P tenía muy buena vista, veía perfectamente un alfiler puesto en el suelo, aunque a veces no localizaba si quedaba a su izquierda. Veía perfectamente, pero ¿qué veía? El doctor Sachs abrió un ejemplar de la revista National Geographic
y le pidió al Dr. P que describiese unas fotos. Sus respuestas fueron en este caso muy curiosas. Los ojos iban de una cosa a otra, captando pequeños detalles, rasgos aislados, haciendo lo mismo que habían hecho anteriormente con el rostro del Dr. Sachs. Una claridad chocante, un color, una forma captaban su atención y provocaban comentarios. Pero no percibió en ningún caso la escena en conjunto. Nunca estableció relación con la imagen como un todo. Nunca abordaba, digamos, su fisionomía. Era imposible captar un paisaje, una escena. Bueno, doctor, eso sería todo por la visita de hoy, ¿no? Muchas gracias. Ujú. Gracias. Gracias, doctor. El Dr. Sachs no podía explicar coherentemente lo que había ocurrido. De acuerdo con la neurología convencional o neuropsicología, el Dr. P parecía estar por una parte en perfecto estado y por otra absoluta e incomprensiblemente trastornado. ¿Cómo podía por un lado confundir a su mujer con un sombrero y por otro trabajar como trabajaba, al parecer, de profesor en la escuela de música? Pensativo, el Dr. Sachs decidió seguir el caso. Al cabo de unos días fue a ver al Dr. P y a su esposa a su casa, llevando una serie de extraños artilugios para las pruebas de percepción. La señora P le hizo pasar a un soberbio apartamento, con atriles de música, instrumentos, pinturas. Había libros, cuadros, pero la música era lo básico. ¿Usted puede cantar? Ya no sé leer música, pero si usted toca el piano, ¿sí? A ver, lo intentaré. El Dr. P combinaba una voz y un oído perfectos. Los lóbulos temporales del Dr. P estaban intactos. No cabía duda alguna, tenía un córtex musical maravilloso. ¿Qué tendrá?, se preguntaba el Dr. Sachs, en los lóbulos parietal y occipital, sobre todo en las partes en las que se producen los procesos de la visión. Decidió continuar con la revisión. Le mostró un cubo y un dodecaedro, y no tuvo problemas en identificar qué eran. Era evidente que las formas abstractas no significaban ningún problema. Había que ver cómo se las arreglaba con los rostros reales. Puso la televisión y sin el sonido y se topó con una película. Estaban desarrollando una escena de amor. El Dr. P no fue capaz de identificar las expresiones de la actriz ni las de su pareja. No parecía entender lo que estaba sucediendo, de quién era quién, ni siquiera de qué sexo era. Sus comentarios sobre la escena eran claramente marcianos. Pensé que quizás tuviese más éxito identificando caras de su propia vida. Cogí unas cuantas fotos que estaban en su pared y se las enseñé. No identificó en realidad a nadie, ni a su familia, ni a sus colegas, ni a los alumnos, ni siquiera se reconocía él mismo. Así pues, había agnosis formal, pero ni rastro de agnosia personal. Y junto a esto estaba su ceguera a la expresión. Un rostro es para nosotros una persona que mira, pero para el Dr. P no existía ninguna persona en este sentido. El Dr. Sachs pasó a hacer una última prueba. Bueno, voy a hacerte ahora una prueba. Quiero que me digas qué es esto. ¿Me dejaría examinarlo? Ok. Ya, lo tengo. A ver. Es una superficie continua. Es blando. Parece que tiene 5 bolsas que sobresalen, si se le puede llamar así. Bien, me ha hecho usted una descripción. Ahora dígame qué es. ¿Algún tipo de recipiente? Sí, ¿y qué contendría? Contendrá su contenido. Hay muchas posibilidades. Podría ser un monedero para monedas de 5 tamaños, podría ser. ¿No le resulta familiar? ¿Cree usted que podría recubrir una parte de su cuerpo? Mm,
Hasta un pequeño identificaría inmediatamente un guante como un guante. Lo vería como algo familiar, asociado a una mano. El doctor P no. Nada le parecía familiar visualmente, se hallaba perdido en un mundo de abstracciones sin vida. Holly Jackson habla de pacientes con afasia y con lesiones del hemisferio izquierdo. Dice que han perdido el pensamiento abstracto y proporcional. Para nada. El doctor Sachs identificó que tenía también agnosia. Cariño, doctor Sachs, la cena ya está lista, bajen. Qué rico huele la comida. ¿Has cocinado pasta? Qué rico te salió la pasta. Ay, Gracias. huele bien. Ten tu café. Gracias. Nada. ¿Cómo Dani, ¿tienes- hacía, por ejemplo, para vestirse? Es lo mismo que cuando come. Yo le coloco la ropa que va a ponerse en el sitio de siempre y él se viste caturreando. Pero si hay algo que le interrumpe y pierde el hilo, se paraliza. Él reconoce la ropa y su propio cuerpo. Canta siempre canciones para la comida, para vestirse, para bañarse. No puede hacer nada si no lo convierte en Ujú. Sí, era el pintor de grandes dotes, además de cantante. En la escuela hacía todos los de sus cuadros. Mm, El primer periodo era naturalista y realista, luego con los años van perdiendo el tiempo. Ay, ustedes los médicos son todos unos filisteos. Es que no es capaz de apreciar la evolución hacia el arte representativo. No, no es eso. El doctor P había pasado del realismo al arte no representativo y al arte abstracto, ciertamente. Pero no era una evolución del artista, sino de la patología. Evolucionaba hacia una profunda agnosia visual, en la que iba desapareciendo toda capacidad de representación e imaginación, todo sentido de lo concreto, todo sentido de la realidad. Aquella serie de cuadros era una expresión trágica que no pertenecía al arte, sino a la patología. Bueno, doctor, regresemos al salón. Bueno, doctor Sachs, ya veo que le parezco un caso interesante. Pero, ¿podría decirme qué razón tengo y aconsejarme algo? Esto fue hace 4 años, aunque con frecuencia el Dr. Sachs se preguntaba cómo el Dr. P captaría el mundo, con aquella extraña pérdida de imagen, de visualización y aquella conservación perfecta de un gran sentido musical. Para el Dr. P la música había ocupado el lugar de la imagen, por eso podía desenvolverse y actuar con la facilidad con lo que lo hacía. Pero él, si cesaba la música interior, se quedaba absolutamente desconcertado y paralizado. Y esto, por suerte, persistió hasta el final, pues a pesar del avance gradual de la enfermedad, un proceso degenerativo o tumor enorme en las zonas visuales del cerebro, el Dr. P enseñó música y la vivió hasta los últimos días de su vida.